perspectiva integral. Cuando hablamos de psiconutrición, ahí vamos a ver a qué nos referimos, pero básicamente vamos a hablar un poco de la conducta alimentaria, algunas presunciones, algunos supuestos del ser humano, y vamos a hablar de este modelo psiconutricional. Entonces, a modo de introducción, nos topamos un poco con esto. Hay un cambio de paradigma ya hace algún tiempo. Como yo soy nutricionista, a mí me enseñaron por lo menos a ver casi al ser humano como una bomba calorimétrica, donde por una parte si hay más calorías pasa cierta cosa en nuestro organismo y si hay menos calorías pasa lo contrario. Entonces como que se reduce a esto de la comida a un balance energético. El tema es que no solo somos una bomba calorimétrica, de hecho estamos muy alejados de esos, de ser eso. Eh, una bomba calorimétrica es un sistema cerrado y ahí se pueden cumplir algunas leyes, nosotros somos lo contrario. Y cuando hablamos de un ser humano, esto es lo que dice la literatura, hablando incluso desde la filosofía, que somos un todo integrado y que somos un suprasistema, un gran sistema, que en definitiva estamos divididos por otros subsistemas. Lo físico, lo químico, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo ético, ético-moral e incluso hasta lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de alimentación y nutrición, siempre estuvo asociado como a esto, como ser una máquina, como ser una bomba calorimétrica donde simplemente debieran cumplirse ciertas leyes para estar en un equilibrio, en un balance. Pero un ser humano es mucho más que eso y podemos ver que hay otras dimensiones. Cuando hablamos de psiconutrición, no encontramos un consenso, aún no hay, esperamos que incluso después de poder juntarnos en espacios como este, quizás vamos conversando al respecto, pero no hay un consenso. Por ahí se dice que es psicología más nutrición, que es una mirada más integrativa y salen algunos conceptos. Por mi parte, como no hay consenso, yo voy a hablar uno de los conceptos que creó en Chile al menos la profesora Gloria Yuri, que también de hecho fue mi maestra. Ella en el año 98, al menos en Chile, crea este concepto, llama algo psiconutrición. Ella fue investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos por más de 25 años y tuvo muchas publicaciones al respecto en temas nutricionales. Entonces, Gloria se da cuenta y dice, bueno, los seres humanos somos un poco más que esta bomba calorimétrica, supuestamente, y entonces, ¿por qué no abordamos al ser humano en sus otras dimensiones que están ahí, que ya está descrito? Entonces, ahora que yo voy a hablar de esta psiconutrición, voy a intentar explicar qué es lo que hay por ahí dando vuelta, pero siempre desde esta perspectiva con tintes de lo que dice Gloria, ya que esa fue mi formación. Y luego Gloria, en el año 2003, funda el Centro de Psiconutrición. De hecho, aquí está uno de los logos antiguos. Yo personalmente comencé a trabajar en el año 2013. 10 años después que se abrió este centro, y la Gloria nos va contando un poco algunos supuestos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros desde nuestro equipo, desde nuestra perspectiva? De hecho, en este mismo equipo está el profesor Cristóbal del Piano, que lo tuvieron ayer en una ponencia con imagen corporal y conducta alimentaria, pero en definitiva vemos a este ser humano, cuando tenemos un alimento en la boca, ocurre en adelante la digestión, la absorción, el transporte, la metabolización, la excreción, y a todo ese proceso se le llama nutrición. Y hay distintos factores que los nutricionistas sabemos muy bien que lo determinan, desde la composición corporal, la edad, sexo, el gasto energético, etcétera, etcétera. Y asumimos que cuando llega un consultante a nuestra consulta, ya va a hacer todo lo que está en un plan de alimentación, dependiendo de la perspectiva. Entonces, todo lo que hay de nutrición, que evidentemente sirve mucho para el trabajo, se intenta responder temas
o problemáticas alimentarias o de la conducta alimentaria, se intenta responder desde una perspectiva nutricional. Entonces, cuando los profesionales sanitarios de la salud queremos resolver problemas alimentarios, tenemos esta herramienta, gran herramienta, perspectiva, que es la nutrición. Pero ¿qué es lo que pasa antes de que el alimento esté en la boca? Porque hoy puede llegar un consultante y yo le podría dar muchas indicaciones y decir, tiene que comer esto, tiene que comer aquello, pero no asegura que lo va a hacer. Por lo tanto, cuando una persona tiene un alimento y lo ingresa a la boca, eso se llama ingestión. Simplemente eso. Y otros mamíferos también lo realizan esta ingestión. Pero en el ser humano es un poco más complejo, porque cuando esta ingestión depende de factores biológicos, psicológicos, socioculturales del contexto, este conjunto de acciones lo llamamos conducta alimentaria. Es mucho más complejo que en los ratoncitos, es mucho más complejo que cuando se estudia ahí desde los animales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de psiconutrición, se empieza a hacer cargo de lo que ocurre antes de tomar el alimento y colocarlo en la boca. Ese conjunto, como yo les decía, le llamamos conducta alimentaria. Y luego hay algo que es más grande todavía, porque todo lo que hacemos, desde la producción, desde el transporte, desde cómo obtenemos la comida, desde cómo la seleccionamos, incluso dependiendo de factores externos como políticas públicas, la economía, a todo eso lo llamamos alimentación. Entonces hay distinciones. La ingesta, la conducta alimentaria y la alimentación. Abarcar alimentación es mucho, abarcar la ingesta no es tanto, pero es por eso que cuando hablamos de la psiconutrición, vamos a estar hablando principalmente de esta conducta alimentaria. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que la alimentación y la nutrición, yo lo veo como un solo proceso. Lo que pasa es que la alimentación fue estudiada por distintas perspectivas de estudio, la nutrición por otro, y se empezó a separar. Lo empezamos a ver como separado. Pero si nosotros lo vemos, coexisten, porque no puede haber esta nutrición sin la alimentación. ¿Qué es lo que vemos? Que esto es de una revisión Nature, de hecho, que el ser humano responde a distintos estímulos cuando tenemos un comportamiento alimentario. Lo que más vemos es este sistema homeostático, a lo que podríamos llamar, entre comillas, hambre, donde nuestro hipotálamo realiza mecanismos automáticos para comunicarse con órganos periféricos y ahí tener una respuesta de aumentar una ingesta, disminuir una ingesta, de iniciar una ingesta o de terminar. Pero cuando se hacen los estudios con resonancia magnética vemos que realmente hay otras estructuras que participan, como por ejemplo nuestro sistema de recompensa, así que la conducta alimentaria también va a responder a temas de recompensa, de lo hedónico, de lo placentero. Y más todavía, como tenemos una corteza prefrontal mucho más desarrollada que otros mamíferos, están nuestras funciones complejas también, desde la corteza prefrontal con nuestras funciones ejecutivas. Aquí podemos ver la ínsula, que está relacionado con el self, con el sí mismo, la circunferencia singular anterior, que está relacionada con los afectos. Ahora, nosotros tendemos a ver todo esto como separado, como si siento hambre, es porque actúa entonces mi sistema del hipotálamo. Si tengo placer o quiero sentir placer para comer, entonces solo mi sistema de recompensa, y cuando tengo algún problema complejo con la comida, sería mi sistema ejecutivo. Pero realmente cada vez si hay hambre o si hay un comer por placer o si hay temas más complejos, todos estos sistemas están comunicados entre sí. Por lo tanto, podemos ver que desde nuestra fisiología más básica, desde nuestras emociones, desde lo hedónico, desde nuestras creencias y todo lo que ocurre ahí, va a responder cuando tomamos decisiones al momento de enfrentarnos con los alimentos. ¿Qué intenta resolver la psiconutrición? Dijimos que la alimentación podría ser mucho, aunque la consideramos, y la ingesta no se puede reducir a algo como simplemente tomar un alimento y echarlo a la boca. Así que desde la conducta,
queremos que nuestros consultantes cambien de una conducta y pasen a otra. Y esto no ocurre simplemente en un día, no ocurre simplemente porque demos una indicación, tienes que comer esto, aquello y tantas cosas, no ocurre de una manera tan unidireccional. Vamos a recibir, y lo que recibimos generalmente son personas con conductas de riesgo o con conductas patológicas en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, y lo que queremos es llevarlo a una conducta mucho más sana. Ahora, ¿qué es lo que determina eso? Es la gran interrogante, y lo seguimos estudiando. Tenemos algunas ideas, pero no todas las respuestas tampoco. Y aquí la psiconutrición va a generar algunos aportes, dice, entonces, hay algunos elementos que debemos considerar para que las personas cambien a un comportamiento. Desde la psicología, hace algún tiempo ya, se dice que un cambio de conducta se demora 21 días, pero cuando lo vemos desde la neurociencia, y para que ocurra esta neuroplasticidad, realmente los estudios, no hay una respuesta definitiva. Algunos estudios dicen que algunas conductas, porque depende también de ello, puede ser 60, 90, hasta 120 días. Entonces, ocurre algo ahí, que la persona tiene un proceso de adaptación, y eso es lo que intenta resolver la psiconutrición. ¿Cuál es el espacio en una consulta terapéutica, uno a uno, si es psicólogo, si es nutricionista, si es otro profesional de la salud? Entonces, porque si fuera solamente un tema biológico, quizás a nuestras células les daría lo mismo consumir proteína o aminoácidos de la comida o de un tarro. Pero cuando somos seres humanos, ¿hacia dónde vamos a ir? Aquí no vamos a dejar una connotación negativa si los alimentos son buenos o malos, porque eso depende de muchas otras cosas. Pero somos un conjunto de células con algo más, y tenemos un cerebro que va a complejizar mucho más la situación. ¿Cómo pasamos de una conducta A una conducta B? Eso es lo que intentamos resolver. Entonces aquí, desde la psiconutrición, se van a colocar algunas presunciones, algunos supuestos que están implicados en un comportamiento general y no deja de ser también en el comportamiento alimentario. Lo primero es que tenemos procesos mentales básicos de percepción, de atención y de memoria. Y cuando nosotros logramos desarrollar eso, y esto los psicólogos lo saben muy bien, podemos articular pensamiento, inteligencia y lenguaje, que son procesos mentales superiores. Y cuando tenemos esto a la base, podemos realizar estas funciones ejecutivas de planificación, que es parte de la alimentación, de la conducta, la inhibición, que influye mucho en el comportamiento, cuando inhibimos comer o no comer, la flexibilidad que tenemos desde nuestros pensamientos, nuestras conductas, la toma de decisiones, entre otras. Por lo tanto, no solo cuando vemos un cambio de comportamiento, podemos verlo de una manera binaria, como pasar de una conducta a otra, porque como somos seres humanos y complejos, entonces hay cosas que ver en los procesos mentales básicos, en los procesos mentales superiores, y sobre todo en las funciones ejecutivas, y esto se hace mucho más complejo. La segunda cosa es que nos preguntamos del consciente o del inconsciente, que hasta el momento, hasta que aparece la psiconutrición, si bien era obvio, no se había colocado sobre la mesa cuál es el rol que juega. Cuando vemos en la literatura, y esto todavía está, se dice la alimentación es un proceso voluntario y consciente, como si tenemos 100% de la capacidad de la voluntad y de la decisión de lo que seleccionamos y de lo que hacemos. Luego yo les dije, después de todo este proceso de alimentación, el alimento ya está en la boca, comienza la nutrición y ya no podemos hacer mucho. Yo no le puedo decir a mi estómago que vaya más rápido o que mi metabolismo no se adapte tanto, etcétera, etcétera. Pero se dice que es involuntario, inconsciente. ¿Qué es lo que pasa acá? Que si seguimos trabajando de esta manera, quizás nos vamos a estar perdiendo una parte de la conducta que es importante tomar en cuenta. Los estudios muestran, con temas de ingesta de alimentos, que efectivamente cuando nosotros tenemos memorias declarativas
de hechos, de episodios, cuando queremos aprender algo que está relacionado con nuestros contenidos, está una mente consciente, pero con nuestras memorias implícitas, las de hábitos, y ahí donde nosotros estamos jugando un rol importante. Hablamos hábitos como escribir, como andar en bicicleta, como conducir un carro, un coche, un automóvil, dependiendo del lugar donde esté y como lo llamen en su país. Se ve que ya se actúa bajo el nivel de conciencia, es decir, desde el inconsciente. Por lo tanto, nuestros comportamientos de ingesta, que son hábitos, ya se van resistiendo al control inhibitorio de las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos aprender algo, tenemos que colocar el esfuerzo. Necesitamos todas nuestras funciones ejecutivas para generar un aprendizaje. Pero una vez que ya se hace un hábito, entonces pasan bajo nuestro nivel de conciencia y se va automatizando. Recuerden que nuestro cerebro es un cerebro perezoso, que no quiere gastar mucha energía, porque nuestro cerebro quiere energía para arrancar de un predador en caso de emergencia y no para ponerse creativos. Entonces es importante considerar el inconsciente. De hecho, desde la neurociencia se dice que entre el 95 y 97% de lo que hacemos es de nuestro inconsciente, por lo tanto el resto viene desde una mente más consciente. Tercera cosa, desde que fuimos, desde una mirada evolutiva, cuando nos fuimos desarrollando como seres humanos, llegamos desde el primer humano, por decirlo de alguna manera, desde un Australopithecus y después que va avanzando y esto pasa hace más de 4 millones de años, llega un momento en que nos volvemos o nos denominamos Homo sapiens. Es decir, hombre, mujer, que sabe, que piensa. O sea, hombre que piensa, perdón. Y de luego evolucionamos un poquito más. Homo sapiens sapiens, que quiere decir hombre que no solo piensa, sino que sabe que piensa. Y esto cambia todas las reglas del juego y complejiza mucho más lo que hacemos en el trabajo con un otro cuando queremos cambiar comportamiento. Entonces, yo les pregunto, ¿un mamífero piensa? Bueno, tendríamos que definir eso, pero podríamos decir que a grandes rasgos puede tener ciertos pensamientos. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que no solo pensamos, sino que sabemos que pensamos y podemos conversar con nosotros mismos. Y ese proceso se llama metacognición. Y nos ayuda a predecir un futuro. Si yo en este momento estoy en un semáforo en rojo y veo que van los autos a alta velocidad, yo no voy a cruzar la calle porque estoy simulando, gracias a esta metacognición, que si cruzo me pueden atropellar y puedo fallecer. Entonces, cambian las reglas del juego cuando se trata de un ser humano y estos aspectos debemos considerar. Yo digo, ojalá que en algún momento evolucionemos a un Homo amans. Este concepto lo coloca Humberto Maturana, que es un biólogo y filósofo chileno que falleció ya hace algún tiempo. Espero que lo conozcan. Y Humberto dice, o decía, que pasemos de ser un Homo sapiens a un Homo amans, es decir, a un hombre que ama. Entonces, con todo esto, podemos ver que lo que vamos haciendo está mucho relacionado con la adaptación. Nosotros tenemos un estímulo y de acuerdo a nuestra percepción vamos a sentir ciertas emociones. Va a haber una conversación con nuestra psiquis y vamos a emitir una respuesta para adaptarnos. Si en este momento hace mucho calor, por ejemplo aquí en Chile está haciendo mucho calor, el calor es un estímulo y yo con mi percepción podría decir, bueno, me siento incómodo, quiero hacer algo, siento una emoción de incomodidad y quizás voy a planificar y voy a encender el aire acondicionado o el ventilador o voy a sacar un poco de abrigo como una respuesta conductual para adaptarme. Por lo tanto, nuestras conductas son de adaptación y nuestra conducta alimentaria también. Si en este momento usted estuviera frente a un tigre de dientes de sable, es un estímulo. Te va a decir, bueno, no tengo una buena percepción, quizás voy a morir, tengo una emoción de miedo. Conversa con su psique y dice, ¿le puedo hacer frente a este tigre dientes de sable? O mejor, arrancar. Por lo tanto, yo preparo toda mi bioquímica para quizás probablemente arrancar. Yo arrancaría de un tigre dientes de sable. Por lo tanto, nuestra mente, nuestras emociones, lo que hay en el ambiente y nuestras respuestas conductuales
también son parte de la conducta alimentaria. Ahora no hay tigres dientes de sables, pero están nuestros jefes o los bravucones o tenemos algún problema con distinta gente y si vemos a este niño, por ejemplo, que está frente a los bravucones, quizás va a sentir miedo. Y cuando siente miedo va a conversar con su psiquis, si podría tener los recursos para hacerle frente, entonces quizás podría tener una respuesta. Pero si no puede elaborar esto, puede ser que responda comiendo como una forma de adaptarse y regular todo el estrés que está ocurriendo. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que nos dice la psiconutrición? Nos dice las respuestas, las conductas alimentarias no son al azar, no ocurren porque sí, no ocurren simplemente porque llegó una señal por la médula espinal hasta el núcleo del tracto suritario y el hipotálamo liberó ciertos metabolitos para que comamos o dejemos de comer. O sea que nuestras emociones, nuestra mente, nuestro ambiente, nuestra forma de relacionarnos podría estar completamente relacionada cómo nos enfrentamos frente a la comida. Hoy en día se le dice el vínculo con los alimentos, y aquí puede estar también una de las respuestas. Entonces, eso es lo que dice la Gloria. Esto lo decía en el año 98, como les comenté en algún momento, necesitamos, para tener resultados diferentes, necesitamos un cambio de paradigma. Entonces ella empieza a considerar las enfermedades alimentarias o nutricionales como la expresión para responder a algunos conflictos mentales, emocionales, físicos o todo ello. Por lo tanto, esta triada que siempre, por un lado, la biología estudió el cuerpo, por el otro lado, otras perspectivas, incluso desde la filosofía, la psicología, estudió la mente, las emociones, está juntas en todo momento. Por un tema de estudiarlas, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, nos confundiríamos, pero nunca dejaron de estar juntas. Solo piense, si usted enferma, su cuerpo enferma, cambia nuestro patrón de emociones. Y si cambian nuestras emociones, cambia nuestro patrón de pensamiento. Si su cuerpo está bien, de hecho las teorías inactivas responden a eso, cambian nuestra emoción, nuestra mente. Estos estudios que muestran las personas cuando se colocan en la posición del superhéroe o en la posición del ganador tantos minutos, ya hay un cableado ahí que hace que cambie nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, si yo tengo un desequilibrio emocional, quizás lo puede compensar la mente. Si tengo un desequilibrio corporal, lo puede compensar la emoción. Y aquí vacilamos entre este equilibrio o este desequilibrio. Hace incluso un par de años, 3 años, cuando yo hablaba de emociones, era un poco como el hippie del grupo. De hecho, eso fue uno de los motivos cuando yo hice mi magíster en neurociencia, como para ver qué es lo que decía la resonancia magnética frente a los alimentos. Muchas veces era como, mira, llega Víctor a hablar de las emociones y prácticamente es como hablar del tarot o de los signos del zodiaco, pero hoy, en este momento, ya cuando aparece el concepto psiconutrición, se hace masivo y ya no nos parece tan loco que las emociones formen parte de nuestro comportamiento alimentario. ¿Qué sigue entonces? Las conductas es la punta del iceberg, es lo que vemos, es la manifestación. Va más allá de la voluntad, porque aquello que está abajo, que es lo más grande, que es lo que provoca esta conducta, es donde tenemos que ir a observar para resolverla. Si yo veo que una persona está teniendo atracones, la respuesta no es que deje de tener atracones. No puedo resolverlo desde ahí. La otra vez compartía que discutíamos ahí con una psiquiatra que tenía otra perspectiva de estudio, pero le decía a una de mis pacientes, si vomitas, entonces es fácil, deja de vomitar. Pero no es solo eso. Si intentamos resolver conductas con conductas, probablemente no vamos a tener toda la respuesta. ¿Qué es aquello que provoca las conductas? Es donde nosotros vamos apuntando para ver algunas respuestas. Este comportamiento o conducta alimentaria, hay entre la psicología, la biología, hay algunas distinciones, pero para efecto de esta presentación, las vamos a utilizar como sinónimo. Podemos estudiar desde una perspectiva biológica,
desde una perspectiva psicológica, que desde ahí donde se ha movido un poco más últimamente la psicología, pero también desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, el marketing. Hay muchas perspectivas de estudios que están estudiando el comportamiento alimentario. Y también ha ocurrido lo mismo, se ha fragmentado el conocimiento. Los psicólogos por un lado, los antropólogos por otro, los biólogos, los sociólogos, pero como no somos separados, ya vimos anteriormente que somos seres integrales, y ojo con esto, porque a veces se utiliza integral, que sería sinónimo de holístico, y ahí las personas lo confunden un poco con algo esotérico. A lo que nos referimos que hay distintas dimensiones del ser humano y que es necesario abarcar con todas estas disciplinas. Ahora, desde la psiconutrición, vamos a ver ahí también qué tan psico, qué tan nutrición. Eso no está normado, reglado, pero aquí yo les voy a mostrar finalmente una propuesta. Vamos a estar hablando un poco más desde lo psicobiológico, principalmente, porque estamos en una consulta de 1 a 1. Y podemos considerar algunos aspectos antropológicos, sociales. El comportamiento alimentario, cuando una persona realiza este conjunto de acciones para comer, responde a factores internos y factores externos. Hay muchos factores que lo determinan, pero los podemos agrupar en estos dos grandes. En la literatura hay algunos consensos, pero desde la psiconutrición del equipo donde nosotros lo estamos proponiendo, que de hecho mandamos ya a edición un libro de bases de la psiconutrición, espero que lo puedan ver en algún momento. Lo que mencionamos es que los factores internos es todo aquello que depende directamente del individuo para cambiar su comportamiento. Y los factores externos es aquello que no depende directamente del individuo para cambiar su comportamiento. Aquí tenemos la disponibilidad de alimentos, el desarrollo económico, las políticas públicas, el clima, la geografía. Puede ser que tengamos una persona que tenga muchas ganas de comer frutas y verduras, que está motivada, que lo desea, que le gusta, pero si no tiene el acceso para comprarlas, quizás no las termine consumiendo. En una consulta 1 a 1 eso no lo podemos resolver. Si la persona no tiene el dinero para comprar, nosotros como terapeuta no se lo podemos entregar. Quizás ahí necesitamos apuntar más a los factores externos, donde quizás con algún tipo de proyecto, políticas públicas, podamos hacer algo para resolver ese problema. Lo necesitamos tener en consideración totalmente, porque influye mucho, pero hay cosas de aquí que no vamos a poder resolver. Y yo les dejo, solamente para mostrar, no entrar en detalle, esta es una revisión que habla principalmente de los factores externos. Esta es una publicación que fue publicada en una revista brasileña, pero elaborado por una investigadora chilena. Dice lo siguiente: toma los determinantes sociales, y así como estamos acostumbrados a verlos en la salud, ella dice cómo impacta en la conducta alimentaria. Y tenemos estos factores más estructurales: política, gobernanza, macroeconomía, cultura, valores, educación, ocupación, etcétera, que interactúa con nuestros ambientes alimentarios, porque también vamos cambiando de ambiente y eso va influenciando. No vamos a entrar en detalle, simplemente decir que aquí se concentran todos estos factores externos que la persona no puede hacer directamente. Pero cuando hablamos de los factores internos, vamos a ver que las personas sí pueden hacer algo. Hay factores que son más biológicos, estímulos, otros que son más psicológicos, otros que son más socioculturales, epigenéticos, del contexto, del aprendizaje. Y todo interactúa entre sí. No solamente lo hace algo biológico, no solamente lo hace algo psicológico o emocional. Y aquí hay, desde la psicología, yo diría psicobiología principalmente, porque no puede haber un sustrato sin una mente. Ambos están relacionados directamente, pero hay algunos de estos factores que quizás pueden influir un poco más y que los trabajamos en psiconutrición, que de hecho ya lo tienen en este congreso, que se habla de emociones, que se habla de imagen corporal, que se habla de la mente, que se habla del estrés, y aquello la persona sí lo podemos acompañar para que esto
lo pueda ir regulando. ¿Cuál es el resultado? Todos estos factores que les acabo de mostrar, los internos y los externos, van interactuando entre sí y vemos esta punta del iceberg que la persona tiene un comportamiento alimentario. Este comportamiento puede ser sano, este comportamiento puede ser en riesgo, y este comportamiento también podría ser patológico, que lo colocamos de hecho en un semáforo, y donde están los trastornos de la conducta alimentaria. Hay un amplio espectro, hay gente que está amarillo verdoso, naranjo, un amarillo más pálido, más oscuro, tenemos un amplio espectro de personas ahí. Y esto es el resultado de todo lo anterior. Por ello tenemos que evaluarlo. Quizás esto no lo vamos a discutir porque yo no soy, digamos, experto tanto en el tema nutricional, sino que más de la conducta alimentaria. No vamos a discutir si sirve, si no sirve, eso queda para otro congreso, pero si la persona realiza tal dieta, una dieta keto, una dieta low carb, una dieta high fat, etc., quizás antes de ver si sirve o no lo nutricional, si es para dar flexibilidad metabólica o lo que sea que ustedes como están pensando desde su perspectiva, quizás hay que evaluar cómo es el comportamiento de esa persona frente a la comida. Porque si una persona en color rojo, quizás no sería la mejor estrategia. Pero si es una persona en color verde, quizás no habría problema con hacerlo. Y esta parte previa, esta parte conductual, es la que la psiconutrición dice, bueno, llega como complemento para la nutrición y que podamos terminar de ver un panorama completo de este ser humano. Entonces, por eso en la segunda parte, antes decíamos, considera la emoción, la mente, el cuerpo, incluso hasta lo espiritual, decíamos en algunas láminas anteriores. Y este enfoque también considera básicamente nuestras emociones, las creencias, las vivencias de estrés, entre otras, y cómo esto va impactando en algunos aspectos, en nuestra relación con el peso, en nuestra relación con la imagen corporal, en nuestra relación con el comportamiento alimentario. Y como lo ven, ya la Gloria lo decía en el año 2003. Cambios de conducta, volvemos, como para ir cerrando y que tengamos un tiempo para preguntas. Cuando tenemos esta conducta previa y queremos ir a una conducta sana, a una conducta A una conducta B, o de una conducta de riesgo patológica, podríamos decir amarillo hasta el rojo, y queremos que la persona pase una conducta como nosotros determinamos en este semáforo verde, ya se dieron cuenta que son múltiples factores lo que van a estar interactuando. Yo les decía algunas presunciones, el inconsciente que no se ha considerado, nuestros procesos mentales básicos, superiores y funciones ejecutivas, nuestra capacidad de metacognición, ver la conducta como una respuesta de adaptación. Y eso tenemos que abordarlo desde una manera multidisciplinar. Quizás en algunos casos, si estamos hablando de un trastorno alimentario, no solo basta con nutrición, aunque tenga una orientación de psiconutrición, vamos a necesitar sí o sí farmacología desde la psiquiatría, psicoterapia desde la psicología. Una paciente si tiene anorexia y está descompensada, va a necesitar de medicina también, que tampoco lo va a hacer el psiquiatra. En algunos casos, cuando vemos situaciones especiales, incluso hasta los terapeutas ocupacionales, por lo menos acá en Chile existe esa figura, ayudan a incorporar a que la gente vaya teniendo vínculo con los alimentos, y otros también que podemos colocar ahí. Entonces, ¿será psiconutrición, psicología más nutrición? Si fuera de esa manera no podríamos resolver trastornos de la conducta alimentaria, porque solo con psicología y nutrición no lo podemos hacer, porque necesitamos la psiquiatría. Entonces, ahí vemos, si es todo lo que está acá, más estos factores internos, factores biológicos, desde nuestro sistema de recompensa ejecutivo, endocannabinoide, nuestro sistema de serotoninérgico, eje intestino-cerebro, temas más psicobiológicos, emociones, estrés, imagen corporal, el apego, la familia, en nuestra personalidad, todo eso va a influir. Y lo tema sociocultural también, que está vinculado a
a todos los estímulos sociales, por supuesto. Y todo confluye ahí. Entonces, como decir, a ver, detengámonos un poco. No somos una bomba calorimétrica que va a terminar en un balance y que vamos a poder predecir. Somos seres humanos multidimensionales, por lo tanto necesitamos respuestas como abordaje también multidisciplinarias. Justo estaba la pregunta ahí, desde el abordaje. Bueno, ahora viene esta parte. ¿Cómo es el abordaje? Pasar de una conducta de riesgo patológica a modificar una conducta. No solo nos sirven los conocimientos, la literatura menciona que necesitamos motivación, autoestima, decisión, destreza y otros, etcétera. Necesitamos trabajar todo ello. ¿Y cómo lo hacemos? Hay distintas herramientas de distintas perspectivas de estudio y que también están viendo en este congreso. La misma educación sirve para modificar comportamientos, o psicoeducación, coaching también ha mostrado algunas ventajas, y hay algunos estudios ahí que son prometedores, desde el enfoque sistémico, lo familiar, que esto es fundamental, desde el mindfulness, que de hecho es una de mis líneas de trabajo junto con el profesor Cristóbal del Piano que estuvo ayer, desde las neurociencias, desde incluso las terapias desde la psicología, seguramente aquí lo han hablado, lo van a hablar, qué es lo que pasa con las terapias de tercera generación, el DBT, la terapia de aceptación y compromiso, la reducción de estrés basada en mindfulness, que han mostrado buenos resultados. Entonces aquí hay un amplio espectro de perspectivas para poder abarcarlo. Desde la psicología tenemos la psicodinámica, que son los enfoques más clásicos, ahí los psicólogos saben más de esto, que viene desde la teoría psicoanalítica más freudiana, desde el enfoque sistémico, que es el enfoque familiar. Hay terapeutas también que están formados en eso y son un gran aporte en el tema de comportamiento alimentario. Las cognitivos conductuales también, y de hecho las que han mostrado más evidencia, y desde las teorías humanistas, que de hecho es un poco más mi área. Pero cuando hablamos desde la psiconutrición, en verdad lo que se busca es integrar, y esa es la propuesta. Por lo tanto, hay enfoques que van utilizando un enfoque integrativo al respecto. Y ya hay personas formándose en esto, porque algunas herramientas pueden servir más y otras menos, dependiendo del consultante y el estadio en el cual se encuentre ese consultante. Entonces, desde esta psiconutrición decimos, bueno, independiente de eso, necesitamos distintos niveles. Somos seres humanos con un lenguaje. Gracias a ese lenguaje articulamos pensamientos. Con esos pensamientos se le da impulso también. Hay una comunicación con las emociones y finalmente termina una conducta. Y todo esto en un ambiente. Entonces ustedes van a encontrar perspectivas que van trabajando desde el lenguaje, porque también cambian el pensamiento, cambian la emoción, cambian la conducta. Hay perspectivas que trabajan más en el pensamiento, en la mente. Hay otras que más en las emociones, otras más en la conducta y ambiente. Y esto es a la inversa, como les decía. O sea, si nosotros también cambiamos nuestra conducta, cambian nuestras emociones, y al revés también. Yo lo coloqué aquí como algo lineal, pero podríamos decir que podría tener distintas direcciones, porque no funcionamos de una manera tan binaria. Y ya con esto voy terminando para llegar a las conclusiones. Este es un estudio, digamos, es un esquema que sale después de estudios de resonancia magnética funcionales y que muestra la integralidad del ser humano en el cerebro y que justo está relacionado con la comida. Fíjense ustedes que cuando nuestros quimiorreceptores de la lengua, nuestras papilas gustativas, tocan el alimento, se envía una señal por la médula espinal hacia el cerebro medio y llega al núcleo del tracto solitario. Hasta ahí nosotros decíamos, bueno, esto es hambre, porque del núcleo del tracto solitario, ahí está el relevo, que es muy importante, el hipotálamo, y bueno, salen ciertas hormonas y péptidos y neurotransmisores que van a regular. Pero es un poco más elevado, porque va al tálamo, donde está el centro del gusto, y otros también, digamos, de los sentidos. El tálamo es como un órgano que reparte cartas, llegan todos los estímulos de los órganos sensoriales y dice entonces a esta parte del cerebro va el gusto, a esta va tal sensación somatosensorial, etc. O sea, nuestros sentidos están completamente implicados cuando comemos.
Y luego va a la ínsula, que está relacionado con el cinismo. Así, si yo me toco un hombro ahora, la ínsula me está diciendo, Víctor, eres tú, no eres otra persona. Y también temas más introspectivos. La amígdala, que son nuestras emociones, pero más primitivas, nuestros estados de alerta. Ahí está, entonces, también hay comunicación. La corteza órbitofrontal, que está relacionada, ojo, con la toma de decisiones. Y la circunferencia cingulada anterior, el tono que le damos a los alimentos, la recompensa y el estriado que está relacionado con el movimiento. Fíjense, la corteza parietal con la imagen corporal y la corteza prefrontal dorsolateral, que son nuestras funciones más complejas del ser humano. Por lo tanto, ya aquí podemos ver cómo solo con tener contacto con un alimento, todo nuestro sistema, de una manera integrada, holística, podríamos decir, está reaccionando. Y siempre están desde esa perspectiva, tomando decisiones. Si es hambre, no solo actúa acá, actúa todo igual. Si es recompensa, si es algo más ejecutivo, el cerebro funciona de esta manera integrada. Entonces, para terminar, decir que la psiconutrición incorpora diferentes conocimientos y disciplinas para abordar estos problemas que son multidimensionales, multicausales, desde una manera multidisciplinaria, y es súper importante. Quizás no vamos a estar siempre todo el equipo, pero esto ya lo decía Gloria en el 2003. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Y esta es más bien una propuesta, esto no es una verdad, por favor, y no lo entiendan así, no quiero pecar de soberbia, simplemente es como reflexionar sobre esto y ver qué podríamos denominar psiconutrición. Si solo fuera psicología y nutrición, ¿qué pasa con las otras disciplinas? ¿Qué pasaría con los trastornos de la conducta alimentaria que necesitan otro abordaje médico, psiquiátrico? ¿Seguiría siendo integrativo? Porque, ojo, mucha gente dice psicología y nutrición, pero sigue siendo reduccionista, porque hablar desde una perspectiva, o ya ahora no es una, son dos perspectivas, ¿cómo vamos integrando el resto? También se utiliza como sinónimo. Ojo, yo vuelvo a repetir, no es una verdad, es simplemente para invitar a la reflexión. Si es psicología de la alimentación es algo muy, muy, muy complejo. ¿Mm? Tendríamos que, para hablar de alimentación, incorporar la sociología, la antropología, la economía. Ustedes ya se dieron cuenta, hay muchos factores internos. Entonces, solo la psicología serán sinónimos, que queda ahí como pregunta. Desde nuestro equipo, yo llevo 10 años trabajando en el Centro de Psiconutrición, hemos pasado por distintos estadios, hemos conocido mucha gente en el camino que hemos ido integrando algunos conocimientos, pero en resumen nos gusta ver lo siguiente: psico como alma, esa es la definición que dice la RAE. Y si nosotros vemos como alma, para que no suene tan esotérico, significa vida humana. Entonces sería como la nutrición para el alma, la nutrición para esta vida humana donde incorpora todas sus dimensiones. ¿Podemos abarcar nosotros solos todo ello? No. Por eso hay distintos profesionales que se van, digamos, entrenando en otras perspectivas de esto. Y eso es lo que les tenía que contar justo en el tiempo para quizás conversar un poco, responder algunas preguntas. Muchísimas gracias por su presentación, maestro. Efectivamente, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Primera pregunta dice, ¿cuáles son las herramientas integrativas o escalas para medir los trastornos de la psiconutrición en la población? Sí, bueno, hay distintos test estandarizados. El IT10 yo diría que es uno de los que está ahí. Hay otros en estudio también que se están validando en este momento. Nosotros como equipo, de hecho, en un tiempo más tenemos una perspectiva, pero yo les diría que para poder evaluar una conducta alimentaria, sí o sí vamos a tener que considerar la forma del comportamiento, los pensamientos que tiene sobre ese alimento, las emociones frente a ese alimento, y si hay algunas conductas compensatorias, hablando desde conductas restrictivas, saltarse comidas, ayunos, eliminar algunos alimentos, purgativas,
uso de laxantes, diuréticos, vómitos, y finalmente toda esa panorámica nos va a dar este espectro, y vamos a decir, mira, esta persona está en un color verde, podemos hacer esto, esta persona está en un color amarillo, rojo, pero siempre, por lo menos acá en Chile, cuando se diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria, eso lo hace psiquiatría. Entonces es súper necesario el psiquiatra o las psiquiatras en el equipo. Quizás los otros profesionales de la salud podemos tener una hipótesis al detectar y al tamizar estos comportamientos, pensamientos, emociones, mecanismos compensatorios. Pero se está trabajando en ello. Muchísimas gracias por su respuesta. Giselle López pregunta, ¿qué perspectivas, enfoques o autores de la psicología humanista han realizado trabajos para la psiconutrición? Sí, no es que directamente los autores, desde la perspectiva humanista, hayan hablado de temas de alimentación, pero sino que aquellos psicólogos o equipos de trabajo, porque hay distintos equipos de trabajo, por ejemplo, acá en Chile está el Centro de Psiconutrición y hay otros, trabajan desde su perspectiva humanista para abordar los problemas, así como hay otros, pero que esto sí está más en la literatura, se aborda más desde las terapias cognitivos conductuales, por ejemplo. Entonces, desde esa manera se va abordando. No es que haya un autor que diga, mira, desde aquí vamos a abordar al comportamiento, sino que las teorías que ya están, las perspectivas de estudio desde la psicología, las personas que tienen esos enfoques intentan integrarlo para acompañar a los consultantes en su cambio de conducta. O al menos hasta que, perdón, que no conozca directamente hasta el momento, pero así ha sido hasta ahora. Hasta hace algún tiempo. Muchísimas gracias por su respuesta. Pregunta Wendy Carrillo, en el caso de trastorno de atracón y vómito, ¿qué recomendar a un paciente que comenta que al comer tanto y llenarse le gusta el dolor o es tan rutinario que no sabe cómo parar? ¿Qué terapias puede realizar? Bien, lo que pasa es que no podemos utilizar una terapia específica para abordar solo un problema. Si nosotros tenemos un trastorno por atracón, por ejemplo, en tanta frecuencia, con tantas características, y ojo, hay que definir, porque hay distintos tipos de comer. El atracón, cuando lo decimos así, es un comer compulsivo con pérdida de control, donde después las personas sienten culpa, vergüenza, y sí o sí vamos a necesitar un equipo para abordar. Yo muy pocas veces hemos sacado personas, y aparte que los tratamientos pueden durar años, solo con nutrición o solo con psicología. Necesitas farmacología. Eso va a ser la base para que calme este impulso. Y ahí hay desde la psicología distintas perspectivas de estudio que lo pueden abordar, como les comentaba anteriormente. Las teorías cognitivos conductuales, y ahí van apareciendo algunas herramientas al respecto, o las terapias de tercera generación, como mindfulness, que lo tienen aquí en este congreso, desde las terapias de aceptación y compromiso, desde el DBT, y hay algunos modelos ahí que se están mostrando en el tema de intervención. Ahora, desde la nutrición, porque se fijan, la respuesta va a variar de acuerdo al profesional. Nosotros lo que necesitamos identificar, primero, ¿a qué responde eso? Porque si una persona tiene un conflicto interno emocional, lo puede autorregular y se acabó. Pero si nosotros tenemos un conflicto interno, utilizamos la comida como sustituto para regular esas emociones. ¿Cómo entregamos herramientas a las personas para que no tome la comida como un sustituto y regule sus emociones? Esa es la gran pregunta, si confluye ahí en un trastorno por atracón. A la base puede haber un trauma complejo. Con alguna perspectiva se va a tener que trabajar ello. Entonces, aquí también es como ver que el alimento no es malo. Yo siempre esto le explico a mis pacientes. Si estás con un conflicto interno y necesitas regularte con comida, entonces la comida es un salvavidas. Porque si no tuvieras como regular con comida, yo he visto gente que llega a angustiarse mucho, que se disocia. Dejamos recursos para que pueda autorregularse y desde ahí, entonces la comida ya no se va necesitando.
Hay gente que compensa viendo pornografía, hay gente que compensa con adicciones, hay gente que compensa con el juego, hay gente que compensa con agresividad frente a otros. Siempre estamos compensando si no somos conscientes de nuestras emociones. Y hay un grupito de gente que regula esto con comida y ahí podemos ir modulando con muchas cosas, digamos, un tema profundo como para otro seminario. Pero desde la alimentación, bueno, ahí hay algunas cosas que se pueden hacer. Siempre hay, en un atracón hay un antes, un durante y un después. Si nosotros vamos adelante, hay un estímulo que gatilla eso. Y trabajamos desde lo ambiental para que esos estímulos, poder manejarlos, ¿sí? Pero si ya vemos que a la base hay algo muy profundo y otros conflictos, vamos a necesitar de la psicoterapia para que las personas salgan de eso totalmente. Y fármaco, básicamente. Muchísimas gracias por su respuesta. Manuel Obando pregunta, ¿cuál sería el abordaje para un consultante con vigorexia, anorexia, derivado de un uso de anfetamina? Fíjate, ahí, cada vez que hablamos de un trastorno alimentario, yo le estaba nombrando de los clásicos, aquí ya se habla de estos más que no son específicos, pero siempre cuando la persona, yo digo, está en este color rojo del semáforo, va a necesitar como base tratamiento farmacológico. Y hay fármacos, porque son personas que están disociadas, generalmente se utilizan algunos antipsicóticos y necesita esa medicación, porque es mucho el pensamiento rumiante en vigorexia, tanto en anorexia, porque recuerden que son pensamientos obsesivos. A la base puede haber un trastorno de la personalidad, está descrito. Un tanto por ciento de la gente que tiene trastornos de la conducta alimentaria, a la base hay un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, o tienen personalidades limítrofes, o hay otros por ahí que están a la base. Entonces siempre vamos a necesitar la psiquiatría, y creo que lo van a ver en algún momento este día, si mal no recuerdo, a la base. Luego de eso, si la persona está disociada, porque está así, fuera, digamos, como de lo que nosotros llamamos realidad, va a necesitar un tratamiento psicoterapéutico. Y aquí volvemos a lo mismo. Hay distintos enfoques psicoterapéuticos. Algunos funcionan mejor con algunas personas, algunos funcionan mejor con otras. Y por eso les decía, ahí los psicólogos saben más y van abarcando desde terapias más cognitivos, conductuales, algunos incluso hasta humanistas, transpersonales. El tema familiar a veces es necesario. Yo hace un par de días, una persona que tenía con un trastorno alimentario, que tiene seguimiento conmigo desde hace un año, tuvo una recaída, no se quedó en la cama, planchada, sin levantarse, y ahí tuvimos que hacer terapia familiar. La psicóloga se encarga de eso, con apoyo también mío, nutricional, cómo entregar el poder a la familia, para que le dé los fármacos, para que le ayude a bañarse, porque a la base también había una depresión, para que le ayude a incorporarse en sus rutinas, para que le dé la comida, porque estaba en una fase restrictiva. Entonces, siempre que ustedes vean un trastorno alimentario, deben mirar esto que dice la psiconutrición, con un abordaje multidisciplinario, porque si no, va a ser muy difícil. La literatura, digamos, dice un trastorno alimentario sana, en el mejor de los casos, 3 años, 5, 7, de ahí hacia arriba. Si vemos una persona mayor incluso, que lleva por más tiempo, cuesta mucho más. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Un buen equipo y que el equipo tenga comunicación entre sí, que la persona tenga conciencia de enfermedad y quiera sanar, porque si no pasa lo mismo que con los alcohólicos, drogadictos, etcétera, que necesitan querer hacerlo. El apoyo familiar y totalmente el tema económico. Aquí en Chile la salud pública no cubre temas de trastornos alimentarios y gran parte de las personas tienen que atenderse de una manera particular. Quizás lo ideal es que tenga 2 veces semanas con psicología en un estado agudo, semana a semana con nutrición, cada 2 semanas con psiquiatría o más. Pero el tema económico, si no da, se va postergando eso. Y va alargando el tratamiento o cuesta que las personas salgan de una fase aguda. Siempre piensa que están en esto, personas más compensadas, personas más en su fase aguda, entre medio, pero la respuesta es un equipo multidisciplinario. Y ahí ustedes, dentro de ese equipo, pueden ir probando algunas de estas herramientas, desde las emociones, desde el mindfulness, desde lo sistémico,
etcétera, etcétera.